y a platicar con la doctora Carla Quintana Osuna. Ella es comisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas en México de la Secretaría de Gobernación. Doctora, muchas gracias por recibir la llamada. Muy buen día. Buenos días, Oscar Mario, y a tu auditorio. Bueno, México rebasa la cifra espeluznante, es terrorífica. 100,000 personas. Bueno, al lunes pasado, esto dieron a conocer, 100,010 personas desaparecidas desde que existe registro en 1964, con un panorama de visibilización de las víctimas y sus familiares, pero ante índices de impunidad alarmantes y promesas de las instituciones sin cumplir. Lo más importante, dicen expertos, es que son 100,000 personas que están siendo buscadas por sus familias a lo largo y ancho del país, porque las desapariciones en México son generalizadas, además son desapariciones que continúan sucediendo, y no se trata de una herencia solo del pasado, sino también se han incrementado en los últimos años. El lunes se supera esta cifra, repito, de 100,000 a 100,010, pero bueno, en fin, doctora, pues un problema gravísimo y que desgraciadamente pues no tiene visos, de atenuarse o de resolverse en el corto o en el mediano plazo. Adelante, doctora Quintana. Sí, Oscar Mario. Mira, yo empezaría diciendo que habría que recordar que estamos hablando de más de 100,000 familias, ¿no? Personas que más allá de la cifra, pues tienen años buscando a sus seres queridos y efectivamente, como tú bien dices, también en un ambiente de impunidad casi absoluta, de más del 98% de impunidad en materia de justicia y mucho más alto en general, en específico en relación con la desaparición de personas, Oscar Mario. Por eso, por un lado, tenemos una crisis en materia de desaparición, una crisis en materia de justicia, una crisis forense que cruza por las diferentes violencias. El hecho que hoy podamos estar diciendo que existe un registro, ojo, porque también evidentemente sabemos que muchas personas no reportan o no denuncian una desaparición, es porque desde hace poco más de 2 años tenemos esta versión pública del registro de personas desaparecidas. Hasta el día de hoy, hace apenas unos minutos, el registro ya reporta, que es público, lo pueden consultar en este momento con versión pública, Registro Nacional de Personas Desaparecidas, reporta 100,000 personas desaparecidas, 100,000 personas desaparecidas. Es decir, en estos días, a partir de que fueron a 100,000 personas, han sido reportadas, Oscar Mario, 100 personas más. Eso 90 más, ¿no? 90 más. 90 más. 90 más. Eso quiere decir que ha habido 90 personas desaparecidas o reportadas como desaparecidas en estos días, no necesariamente. ¿Por qué? Porque desde hace 2 años y medio que tenemos este registro, Oscar Mario, teníamos, si tú te recuerdas, 40,000 personas reportadas como desaparecidas. ¿Quiere decir que en estos 2 años ha habido 60,000 personas? No. Quiere decir que se han reportado tanto actualmente como hacia el pasado, ¿no? Y están reportando hacia el pasado constantemente. También, ahora, la cifra exacta de cuántas personas hay en cada año es pública en el propio registro, y es el único país en nuestro conocimiento, Oscar Mario, que tiene la posibilidad de estar monitoreando pues tanto las personas que continúan desaparecidas, las que han sido reportadas como desaparecidas. Hay un universo de más de 145,000 personas que en algún momento han sido reportadas como desaparecidas y posteriormente localizadas, el 93% con vida, casi el 7% sin vida. Entonces, podemos saber en qué año, en qué estado, en qué municipio, qué sexo, qué edad tenía la persona al momento de la desaparición. Esto es importante, ¿por qué? Porque nos da información no solo para la búsqueda de personas desaparecidas, sino también tendría que tener un impacto en la prevención, ¿no? Y en lo que tendría que estar haciendo el Estado mexicano con sus diferentes instituciones y diferentes atribuciones para combatir esta crisis en materia de desaparición, también la crisis forense, también la crisis de justicia, y tal como decía el propio Comité contra las Desapariciones, pues generar una política pública de prevención. Ahora, doctora, para poner
todo en su justa dimensión, y están llegando ya comentarios y preguntas del auditorio. Dicen, por favor, doctora, díganos cómo andamos en relación a otros países y qué otros países presentan cifras similares. Está bien interesante la pregunta para pues saber dónde estamos en este tema tan lamentable. Estoy platicando con la doctora Carla Quintana Osuna, comisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas en México de la Secretaría de Gobernación. Gracias, doctora. Deme 3 minutos y regreso con usted, por favor. Bueno, regresamos a platicar y agradezco a la doctora Carla Quintana, comisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, su disposición para con este espacio. Doctora, señalaba usted, desde el año de 1964, que es desde el año en el que se tiene registro. Bueno, el lunes eran 100,010. 2 días después, hoy miércoles, dice usted, son 100,100. 90 personas más que faltan de sus hogares en México. Se llama persona desaparecida a todas aquellas cuya localización se desconoce por alguna razón. Generalmente se relaciona con guerras, con catástrofes, desplazamientos de refugiados o secuestros, pero en México, y bien lo decía doctora, pues se debe, esto lo estoy agregando yo, no usted, pues al deficiente sistema de procuración e impartición de justicia en el país, a la inmunidad que alimenta la impunidad y a la corrupción y colusión entre las autoridades. No sé si usted esté de acuerdo, pero bueno, le preguntan del auditorio, para poner todo en su justa dimensión, por favor, díganos cómo andamos en relación a otros países y qué otras naciones presentan cifras similares. ¿Hay estadísticas, doctora? Bueno, creo que empezaría por ahí, Oscar Mario, el hecho que nosotros, insisto, podamos saber que hablar y estar hablando de las más de 100,000 personas reportadas como desaparecidas es porque tenemos este registro. Otros países, recordemos, por poner un ejemplo, en Guatemala, en la época del conflicto armado, hay aproximadamente 45,000 personas desaparecidas. En Argentina, se habla de 30,000 personas desaparecidas durante la dictadura, de las cuales se tiene nombre y apellido de cerca de 9,000, 10,000, si mal no recuerdo. En el conflicto armado colombiano se tienen reportadas aproximadamente 200,000 personas reportadas como desaparecidas en los más de 50 años del conflicto, y aquí en México al día de hoy estamos hablando de más de 100,000 personas reportadas como desaparecidas, con la característica, Oscar Mario, que en México la definición de desaparición, yo agregaría a lo que mencionaba hace un momento, que persona desaparecida es toda aquella que esté ausente y que se presuma que está siendo víctima de un delito, Oscar Mario. ¿Cuál delito? Desaparición forzada, desaparición que es aquella llevada a cabo por las autoridades directamente o con su aquiescencia o colaboración. También la desaparición por particulares, pero cualquier otro delito también, ¿no? Ya lo decías, secuestro, trata de personas, reclutamiento forzado, sustracción de menores, feminicidio, homicidio, etcétera, etcétera. Es decir, nuestra concepción desde la propia ley de lo que es una persona desaparecida es mucho más amplia de lo que normalmente se piensa en el marco de la desaparición de personas en otros lugares. Y respecto de lo que mencionabas en relación con la crisis o las diferentes crisis que cruzan, nosotros estamos, por supuesto, así lo hemos dicho, muy de acuerdo en que hay diferentes crisis que están cruzando y que no solo se trata de la búsqueda de personas desaparecidas, ya lo decía yo al principio, hay una impunidad, y así lo dice el propio comité, casi absoluta en relación con la desaparición forzada o la desaparición de personas. Solo por ponerte un ejemplo, en el país solo tenemos entre 35 y 40 sentencias por desaparición forzada, teniendo más de 100,000 personas reportadas como desaparecidas. Es decir, tenemos una crisis en materia de justicia, tenemos una crisis en materia de desaparición, que hay que decirlo, es la primera vez que se reconoce. Tenemos un registro que al día de hoy podemos decir de tener un acercamiento, por supuesto que un registro muy perfectible en relación a la calidad de la información que se está recibiendo, es alimentado principalmente
por las fiscalías, y además en México es el único lugar donde se puede reportar en este registro, Oscar Mario, cualquier persona puede reportar una desaparición sin necesidad de que exista una denuncia ante una fiscalía, y además de manera anónima. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa saber es a quién estamos buscando para poder pues tomar las medidas pertinentes. También paralelamente hay una crisis en materia forense. Tenemos al menos 52,000 cuerpos sin identificar, Oscar Mario, o sea, y efectivamente siempre se les busca con vida, pero sabemos que ante la crisis que tenemos en este país, pues es altamente probable que encontremos a muchas de las personas que estamos buscando sin vida, y para eso también pues se tiene que reestructurar el sistema forense. Hace apenas unos días, el viernes pasado, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, aprobado por unanimidad por el Congreso de la Unión, pues para empezar a dar algunas respuestas a estas diferentes crisis, ¿no? Pero que sin duda alguna el Estado mexicano, con sus diferentes autoridades, sean federales, sean estatales, sean municipales, pues tienen que asumir su responsabilidad en la obligación de garantizar el derecho de toda persona a ser buscada, y además a la investigación de los hechos, ¿no? Mientras no haya un claro mensaje que va a haber una consecuencia por desaparecer personas, pues lamentablemente van a seguir desapareciendo. Ahora, hablaba usted, doctora, guerras civiles, ¿no? Sangrientas dictaduras, tal. Pero en México, tristemente, pues es parte de lo que sucede día con día, y lo peor es que pues ya hemos perdido la capacidad de asombro, ¿no? Se habla de que son 100 personas que son asesinadas o que mueren violentamente cada 24 horas en este país. Son 3,000 al mes, 36,000 al año, y pues tristemente, como decía usted al principio, pues vamos a quedar nada más en esta estadística y en esta aritmética que suma y suma y suma todos los días, y sin ninguna solución, ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. Pues yo creo que no, y aquí habría que recordar los pasos que han dado las propias familias de personas desaparecidas, Oscar Manuel. El hecho que hoy existan las comisiones de búsqueda, incluyendo la nacional, que exista un sistema de búsqueda, que exista, digamos, protocolos homologados creados con ellos, que existan mecanismos extraordinarios de identificación forense creados con ellos, la aceptación del Comité contra las Desapariciones Forzadas, la visita del propio comité, que recordarás en noviembre del año pasado, la creación del Centro Nacional, indica que hay una lucha muy fuerte detrás de las propias familias de personas desaparecidas que están incidiendo en una de las crisis, y eso sí hay que decirlo, están incidiendo en una de las crisis. Hay varias crisis que si no caminan, si no se combaten de manera paralela, Oscar Mario, pues es lo que nosotros decimos desde la Comisión Nacional, pues claramente no va a haber una solución integral. Se podría avanzar poco, mucho o regular en materia de búsqueda de personas desaparecidas. Eso le corresponde a las familias valorarlo, pero si no se avanza también en la identificación de personas, también en el combate a la impunidad, pues efectivamente no va a disminuir. Y también pues al tema de las diferentes violencias en el país, ¿no? Que van desde las más locales, más incluso familiares, hasta pues las más institucionales, ¿no? Entonces creo que eso se tiene que seguir analizando, y efectivamente tenemos que asumir cada una de nuestras diferentes instituciones nuestra obligación, y dejar de estarnos echando la bolita a estas tensiones innecesarias entre las diferentes instituciones, de a quién le toca hacer qué. Pues evidentemente la única consecuencia que tienen es aumentar la impunidad y la falta de respuesta ante la ciudadanía, ¿no? Y que el hecho que estemos hablando, insisto, Oscar Mario, de más de 100,000 personas reportadas como desaparecidas, evidentemente si nos faltaran 100, si nos faltara una, si nos faltaran 40,000, tendría que ser objeto de indignación social
constantemente, ¿no? Y creo que también por ahí tendría que venir un impulso muy fuerte para el reclamo de una respuesta efectiva por parte de todas las autoridades. Oye, tenemos un minutito, doctora. Le preguntan, interesante, ¿qué porcentaje de las desapariciones se atribuye a la delincuencia organizada y desorganizada? De estas 100 personas, bueno, es que está la estadística, no sé cuántas son las personas que desaparecen, pero dicen 100 muertes violentas cada 24 horas. ¿Qué porcentaje atribuyen ustedes como autoridades a la delincuencia? Esa es una gran pregunta, Oscar Mario, y por ejemplo, en el registro de personas desaparecidas es una de las 300 elementos que nosotros solicitamos a las fiscalías y a las autoridades que nos digan. Solamente en cerca del 30% de estos más de 100,000 casos, Oscar Mario, tenemos información, la pedimos, no la tenemos, entonces la respuesta que te voy a dar, pues evidentemente no es representativa de los 100,000, ¿no? Lo que podemos saber es que pues hay desaparición forzada, efectivamente, tanto por autoridades municipales, estatales, federales, hay desaparición por particulares, hay secuestro, hay delitos, se llama delitos relacionados con la desaparición de personas, como la trata, etcétera, y otros delitos. Pero en realidad, del universo del 100%, tenemos menos del 30% de esa información.